Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República y de la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a la auditoria, Joely, muchas gracias. Vemos que el crecimiento de los despojos no solamente se registra en la Ciudad de México, sino en varios estados del país. ¿A qué se lo atribuye? Bueno, a dos cosas. En primer lugar, a una delincuencia organizada que se ha creado alrededor del sector inmobiliario, en algunos casos por gente que conoce perfectamente cómo funciona el gremio notarial, registral, y que notan cuáles son los inmuebles que están abandonados o vacíos, o terrenos baldíos vacíos, y se meten inventando algunos contratos para disfrutar de todas las garantías y privilegios y evitar cualquier obligación. Es decir, tienen conexiones también con las autoridades locales. Y claro que si no les pasa nada, pues hay impunidad, y la impunidad es uno de los detonantes más importantes de los delitos, porque delito que queda impune es delito que se repite casi siempre. No es gente que esté necesitada. Hay otro tipo de invasiones en ocasiones por necesidad, por hambre, por lo que usted quiera, guiados a veces por falsos mesías tropicales que los llevan e invaden terrenos y luego los dejan ahí y les sacan dinero. Pero creo que la mayoría no es ese caso. Ese caso se presenta a veces en el área suburbana o rural, pero me imagino que su pregunta se refiere al área urbana. Hay un tercer factor que yo le marcaría, Joely. Estamos en presencia de un gobierno que no está combatiendo eficientemente a la delincuencia, ni a la organizada, ni a la eventual. De alguna manera hace falta programas más articulados entre la Federación y los estados, y entre la policía, el Ministerio Público, los jueces y reclusorios, para que integralmente se observe el fenómeno y pueda resolverse. El presidente, lo he escuchado varias veces, mencionar que el tema es social y que hay que atender las causas sociales, pero la delincuencia organizada no, créame, no actúa por razones de pobreza o por otras razones de marginalidad. Actúa guiado por una enorme ambición de poder de las armas, de poder político y de poder económico. Esa sería en síntesis mi respuesta. Ex procurador, hemos hecho un mapeo de casos, de testimonios que nos ha hecho llegar la gente, no solamente de situaciones que se registran en la Ciudad de México, sino en otros estados. Y en algunos de ellos nos dejan ver la presencia de partidos políticos en su conjunto con funcionarios que están ocupando un cargo y que facilitan ese tipo de delitos. ¿Nos podría explicar más o menos cómo es esa trama? Le voy a dar un ejemplo. El artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos en el 2019, recién se promulgó, establecía incluso que si un invasor se metía a una propiedad de usted no podría desalojarlo. Tenía que seguirle un juicio imparcial, por supuesto, con pruebas, y una vez que concluyera el juicio, excepcionalmente se podía desalojar al sentenciado, en este caso el invasor, a quien además habría que pagarle la mudanza. ¿A quién? El propietario. Tenía que pagarle también los daños que se le causaran a sus muebles, el propietario. Y además, si había daños inmateriales, yo quiero suponer afectaciones psicológicas por el desalojo, también había que pagarle el tratamiento para recuperar la salud psíquica del desalojado. Y por último, el propietario tenía que conseguirle una vivienda en un radio de 7 kilómetros a partir de la propiedad que había invadido esta persona. Esta era lo que decía la Ley de Derechos Humanos, como si nada más, en este caso los invasores o delincuentes tuviesen derechos humanos y la propiedad privada no fuese un derecho humano, ni el propietario tuviese un derecho humano. Con esa ley, pues usted se imaginará que todo lo demás sobra explicar. Y actualmente, ¿cómo defenderse de esa situación? Bueno, esa situación, yo me permití escribir un artículo al respecto, y hubo 90,000 personas que empezaron a llamar al Congreso y a la oficina de la jefa de gobierno, y entonces la jefa de gobierno ordenó que se diera marcha atrás, y efectivamente se dio marcha atrás y se matizó el artículo. Digamos que se le quitaron un poco los dientes que traía, pero de todas maneras la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la redacción actual
de la Ley Constitucional de Derechos Humanos en el artículo 60. Quiere decir que tanto la Comisión de Derechos Humanos como muchos diputados, sus partidos políticos que representan a los diputados, concretamente para no inventarlo, diré, Morena, entre otros, y algunos de sus satélites, estarían de acuerdo en principio con una política de invadir o apoderarse de predios ajenos. Híjole, ¿hay alguna recomendación que le haga a la gente que en este momento atraviesa una circunstancia de despojo? Bueno, yo creo que lo único que tenemos a nuestro alcance es las vías que la Constitución nos entrega. Es decir, defender la titularidad de nuestra propiedad, iniciar los juicios de desalojo, que obtengan el desalojo, y las acciones judiciales de tipo penal, acusando de despojo a las personas invasoras, y presionar, y asociarse con las organizaciones de propietarios, de arrendadores que existen en toda la República, para que en conjunto puedan tener una presión política más importante, porque como usted bien lo dio hacia entender en la pregunta, atrás de muchas de estas invasiones existen partidos políticos. Le agradecemos a Ignacio Morales Lechuga, como siempre, estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Hasta luego, Joely. Muy buenas tardes al auditorio. Hasta luego.